arreglar papeles que, bueno, siempre suelen ser engorrosos o por lo menos llevan tiempo, que si los tuviéramos todos al día, pues sería pues todavía mucho más sencillo. No nos va a quitar el dolor, pero al menos no tenemos que hacer ese trámite adicional. Precisamente para hablar acerca, y de alguna manera, pues prestar este servicio, hemos querido llamar al doctor Luis Carlos Calatrava Oramas. Él es abogado en ejercicio, es profesor agregado del posgrado en la especialización de Derecho Procesal Civil de la Universidad Santa María. Doctor Calatrava, gracias por acompañarnos. Bienvenido a Agenda Éxitos. Le saludamos a Albani Lozada y Unaya Menábar. ¿Cómo está? Un placer Hola, recibirle, doctor. mucho gusto, un placer. Bueno, muchas gracias por aceptar la invitación al programa porque realmente hay, digamos, en distintas situaciones que si algo tiene uno seguro es que algún día pues vamos a fallecer, seamos nosotros mismos o un familiar. ¿Qué documentos son importantes tener a mano, con tiempo, prever y tener en regla para hacerle frente a esa situación que es tan dolorosa, pero que muchas veces ni siquiera podemos vivir o más bien llorar tranquilos a ese familiar porque estamos preocupados rápidamente tomando estas decisiones y adicionalmente poniendo en regla ese papeleo? Bueno, pudiéramos distinguir de unos documentos inmediatos y unos que son posteriores. Ok, Los inmediatos, no hay duda que tenemos que tener, primero que todo, la cédula del fallecido. ok. Y seguramente, inmediatamente, pues, la atención a la mano del médico que trató a esta persona, bien sea o el médico de la clínica, del hospital, del centro de salud, o el médico que haya tratado a esta persona si muere en su casa. Ujú. ¿Okay? Y este médico deberá dar un informe de la causa de la muerte y certificar realmente que esta persona falleció. Eso sería vamos a decir, el primer paso. Posteriormente habría que, pues, ya las cuestiones propias de nuestras costumbres venezolanas, de la cuestión funeraria, llamar al ente correspondiente que uno va a contratar para Sí. que retire el cadáver, etcétera, 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 que es uno de los puntos a los que hemos tenido fallecimiento, el punto más doloroso, etcétera, etcétera. Cada familia, cada persona tiene su nivel de dolor y cada quien lo va a sentir de una manera u otra. Y posteriormente, como dije, hay una serie de documentaciones que son necesarias. Ha habido una nueva fórmula, o sea, quizás una facilidad que ha creado el registro civil de fallecidos, que es el que depende del Consejo Nacional Electoral, y en cada municipio debe haber uno. Y en algunos cementerios, por lo menos en Caracas, existe una oficina adicional al registro, por lo menos en el distrito Sucre, en el municipio de Sucre está en los Ruices, en el Libertador está en el cementerio del Sur, y hay cuestiones, y en cada parte, en la mayoría de las parroquias de Caracas hay un registro civil que es el encargado de levantar el acta de defunción. Okay. Pero esa acta de defunción debe ir acompañada, no hay duda, de ese informe médico que va a determinar la causa de la muerte y del familiar, que los datos de la cédula de identidad del fallecido y los datos del familiar que está informando al registro civil de este fallecimiento. En ese caso no hacen falta los datos de todos los herederos, por ejemplo, de todos los hijos, o No, pero solamente el familiar que va a hacer el que está trámite, sea un informado, hijo, sea el esposo, sea claro. quien, Pues el nieto, pudiera quien ser sea. que el funcionario pregunte cuáles son los hijos, cuáles son los familiares más cercanos, y eso podría ser en forma verbal. Sí. No requerimos documentos, no se requieren partidas de nacimiento, no se requiere otro documento que no sea eso. Después que se celebran pues las exequias y hay por supuesto la correspondiente posterior a lo que deviene en la funeraria, el registro civil va a emitir un acta de defunción. Con esa acta de defunción, la funeraria procede pues a ¿cómo se llama? A poder, ya tiene orden, vamos a decirlo así, de forma indirecta, la posibilidad de enterrar al fallecido. Ajá. Porque ya hay una información de que una oficina pública del Estado venezolano determinó que ciertamente esta persona había fallecido. Esta acta de defunción, por supuesto, va a formar parte de los documentos posteriores que yo he mencionado.
porque aquí si hay bienes producto pues del fallecimiento de esta persona, y hay si la muerte vino y no hubo testamento, lo que se llama en derecho sin testamento, intestada. Sí. Esa figura implicaría que habría que hacer una declaración sucesoral ante el CENIAT, que ahora es vía internet, aunque por supuesto los abogados utilizan este sistema también para levantar estas declaraciones sucesorales. Y en el momento, pues ahí sí se van a necesitar la partida de nacimiento de los deudos, de los familiares de esta persona, los herederos, pudiéramos llamarlo, los documentos, los bienes que esta persona puede haber dejado, un vehículo, unas cuentas, una casa, etcétera, etcétera, que para poder obtener esta declaración sucesoral en el CENIAT, que previamente habría que sacar un RIF de la sucesión de Pedro Pérez o de María González. O sea, esta información va a emitir entonces luego del pago de los impuestos, si los existen, porque puede ser que no sea necesario impuesto por una zona de que si la vivienda donde vivía la persona y uno de los herederos continúan allí, pasa a ser vivienda principal y la vivienda principal lo pagan impuestos. Pero entonces, para ir recapitulando, ¿es el fallecido, digamos, tendría que tener el RIF actualizado, por ejemplo? No. ¿Y la cédula, la cédula de identidad del difunto tendría que estar actualizada o tampoco? ¿O la partida de nacimiento? Lo que se requiere es el número de la cédula de identidad. Okay. No solo el número. Porque hemos oído de casos que la gente le pide partida de nacimiento, pero entonces, a lo mejor de alguno de los de los herederos, de los familiares, entonces no, esa no sirve porque tiene que tener una vigencia menor de tanto tiempo, de 5 años. Eso ya está eliminado. Antes exigían que las actas de nacimiento tuvieran una expedición menor de 6 meses. Eso lo eliminaron porque era incongruente. Claro. Entonces ahora no hay ese tiempo. O sea, de hecho hay personas que tienen partida de nacimiento de cuando nacieron. Por ejemplo, yo, pues, que tiene 74 años de que yo nací, la tengo yo guardada, la original. Claro. Entonces eso no tiene ningún problema y no me la pueden negar como un documento válido. De hecho, esa es mi partida, mi acta de nacimiento. Mal llamada partida de nacimiento, es un acta de nacimiento. Que se da constancia que yo nací, quiénes son los padres, etcétera, etcétera, y cuándo nací, cómo me llamo. O sea, eso ahora no es exigible. Lo importante es la cédula de identidad, porque es el que el momento del funcionario de registro civil te va a identificar como tal. E igualmente, en el momento de la funeraria van a pedir la cédula del fallecido para poder hacer pues los arreglos correspondientes, si es que vale el término del entierro, el velatorio y todo lo posterior que lleva esa muerte de esa persona. El trámite. Doctor, hay gente muy organizada y esto lo vamos a dejar para la próxima parte porque a esta hora corresponde hacer una pausa musical en la emisora. Gente muy organizada que con tiempo de anticipación incluso pues hace su testamento. ¿Qué debería incluir ese testamento? ¿Qué ocurre si fallece esa persona y uno de los herederos vive fuera del país? En estos tiempos de la diáspora venezolana, pues estas cosas pueden ocurrir. En todo caso, que nos explique en la próxima parte qué ventajas tendría hacer con tiempo, anticipación y estar preparados para un evento como este, como lo es el fallecimiento, hacer un testamento. Conversamos, amigos, con el doctor Luis Carlos Calatrava Oramas, abogado en ejercicio, profesor agregado del posgrado en la especialización de procesal civil de la Universidad Santa María. Son las 12:40. Escuchamos buena música a través de Éxitos y ya volvemos con todos ustedes. Giordano Di Marzo interpreta el tema Manantial de... Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
éxitos. Son las 12:46 del mediodía y seguimos conversando con el doctor Luis Carlos Calatrava Oramas, abogado en ejercicio, profesor agregado del posgrado en la especialización de procesal civil de la Universidad Santa María. Y esto, más allá de un servicio público, realmente es una información que a todos nos conviene tener clara y sobre todo a tiempo, porque hay documentos que son importantes tener vigentes y además conocer cuáles son los requisitos, las normas, para que en un momento en el que un familiar cercano fallezca o nosotros mismos tener en cuenta el día que fallezcamos, bueno, la importancia, ¿no?, de tener esos documentos para que los familiares que quedan en este plano, pues, se les haga más llevadera la situación. Y conversamos precisamente con él acerca de la conveniencia, doctor, de tener un testamento ya listo, ¿no? ¿Eso agilizaría el proceso sucesorial para los herederos, en todo caso de los bienes de ese familiar fallecido? Bueno, no necesariamente, porque de todas maneras la ley de sucesiones de ramos conexos siempre va a pechar a la persona que bien hereda en forma intestada o forma testamentaria, porque tú vas a adquirir un bien que tú no, o sea, la idea de la ley es que tú vas a obtener un beneficio, o vas a recibir bienes o dinero, o bien inmueble o inmueble, sin haber gastado o sin haber pagado medio. Eso es lo que se llama el impuesto de sucesiones. Correcto. O sea, que sea testamentaria o no testamentaria, de todas maneras, para tomar posesión, discúlpeme, porque todos los herederos toman posesión a partir del momento de la muerte de las personas. Sí. Porque en Venezuela hay patrimonio, no puede haber patrimonio sin titular. Y perdóname que me meta así como universitario. No, me parece muy bien, muy buena la explicación. Sí, es necesaria además, doctor. Entonces, el problema aquí de la cuestión sucesoral, desde el punto de vista del tributo del Estado venezolano, siempre va a haberlo tanto testamentaria como intestada, o sin testamento. Ahora, ¿qué sucede cuando es testamentaria? Porque ya hablamos cuando es sin testamento. Ahora conversemos cuando es testamentaria, producto de un testamento. Venezuela, ciertamente, no existe esa costumbre de la televisión o del cine, del testamento del señor que murió. Y yo creía que yo iba a heredar, yo voy a heredar porque mi abuelo me dijo que yo heredaba todo, o como eran las comedias, las novelas venezolanas, de que yo heredé la finca, yo tengo el testamento, yo soy propietario de la finca. Claro. O sea, esos rollos que se armaban en nuestro... O fulanito está desheredado, a ti te desheredé. Sí, Okay. aquí No no hay esa figura de desheredar. Okay. Eso, ni tampoco hay la posibilidad, como en algunos países anglosajones, donde el causante dice, el heredero de todos mis bienes es un gato. El heredero no, tiene que ser una persona, o jurídica o persona natural, o una empresa, una compañía, una fundación, o un ser humano. O sea, no puede haber esa figura, por eso es que yo cada vez que me toca de conversar este punto, haga la aclaratoria, porque hay muchos cuentos de camino, hay mucha gente que te pregunta en una fiesta, en una reunión, mire, no, eso, entonces, gracias a Dios que usted, por este medio, varias personas, o muchas personas, o miles de personas van a enterarse de algo que es real, pues. En relación al testamento, nuestra ley venezolana, que es una ley, un código civil que viene pues con influencia italiana y influencia francesa, porque nuestro código civil es copia del código napoleónico de 1804, por supuesto, con todas las reformas de tantos años posteriores, y la influencia italiana y por supuesto la influencia española. Y este código civil nuestro dice que para poder testar, una persona tiene que respetar una cosa que en derecho se llama la legítima. ¿Qué es la legítima? La legítima es los bienes que le tocan a los herederos inmediatos, pues a los hijos, a la viuda, etcétera. Eso es la legítima. Tú podrás dar después de cumplido los requisitos de quién te heredó, los hijos, primero por supuesto la esposa, los hijos, etcétera, y después es que tú vas a disponer de esos bienes, y lo que vas a hacer entonces en el testamento son los legados. Eso se llama herederos legatarios, o sea que van a heredar algo que el Señor dio. Pero por eso digo, en Venezuela no es común el testamento porque tiene ese inconveniente. Tú no puedes disponer y decir,
como dicen las películas, las novelas, yo te desheredo y tú no vas a Sí. heredar nada. No, no. Aquí se respetan a los ascendientes, si no hay descendientes, a los laterales y a los hijos, etcétera, etcétera. Ahora, doctor Calatrava, en el caso, por ejemplo, hay un hijo fuera del matrimonio. Ajá. Ese hijo, bueno, primero, ¿tendría que estar reconocido o no por el difunto como su hijo? Estamos hablando de un señor que tenga una familia y tuvo un hijo con otra señora. El hijo tiene que estar reconocido por ese señor para heredar algo. supuesto. ¿Y qué pasa con la madre de ese hijo? ¿Entra en la misma categoría que la esposa, por ejemplo? Ahí tiene que probar la Constitución. Es que ya estamos entrando en la novela. Sí. Sí. Ya, hay mucho más Exacto. casos de lo que uno cree, pero bueno, es interesante saber qué ocurre en Ajá. esos casos. En la Constitución del 99, en el artículo 77, dice exactamente que en Venezuela solamente puede haber matrimonio entre un hombre y una mujer. Ok. Y que existen una cosa que se llaman uniones de hecho. Esas uniones de hecho siguen los mismos parámetros del matrimonio de entre un hombre y una mujer, y que los efectos de esas uniones de hecho son los mismos efectos patrimoniales del matrimonio. Ahora, el conflicto se presenta cuando un señor que es casado con la señora, con A casada con B, y además ese señor tiene una cosa que se llama fe, tiene una unión extramatrimonial, para dar un término muy viejo, pero que en realidad ahora es unión de hecho. O sea, no por esto se quiere decir que algunas veces muchas personas creen que si yo estoy casado no hay problema, porque yo soy casado y me muere de... No, señor. Puede ser que un hijo, como en este caso, inclusive sin ser reconocido, inclusive una pareja que no está debidamente legalizada con una unión matrimonial o con una certificación de concubinato, etcétera, etcétera, puede heredar. Y ahí vienen los conflictos de impugnar ese acero hereditario, impugnar esa declaración sucesoral. O sea, hemos tenido recientemente algunos casos de personas que por vivezas patrimoniales declaran que esta persona solamente tiene el heredero a Pedro Pérez y deja por fuera a Juan, a María, e inclusive deja por fuera a los hijos que son fuera del matrimonio. Claro, ¿qué es lo que hace? Hay que ir primero, hay que ir al CENIAT y decirle al CENIAT, mira, esto no es así, esto es asado, sancochado, y el señor tiene que, el funcionario del CENIAT tiene que aceptarlo y emitir una nueva declaración sucesoral. Claro, ahí tendrían estos otros hijos que, en caso de que no hayan sido reconocidos, o esta señora que no forma parte del matrimonio, demostrar que había allí una relación con el difunto, claro. lógicamente. No solamente a la vía administrativa del CENIAT tributaria, sino que también a la vía civil a través de un juicio. Así es. Eso tampoco es, claro, eso era, en el Código de 1942 había una que se modificó en el 92, en el 82, perdón, que es el que está vigente, habían unas atrocidades. Bueno, que los hijos adulterinos no tenían derecho ni siquiera a ser reconocidos, y los adulterinos eran los que eran hijos de una persona fuera del matrimonio. Sí. O sea, y eso lo eliminó el Código del 82, porque ahora todos somos iguales, Claro. etcétera, etcétera, etcétera. Y una pregunta, doctor, ¿y si se trata, por ejemplo, de un hijo no reconocido que el difunto ni siquiera sabía que existía, porque bueno, fue producto de una Un relación, encuentro casual. un encuentro, una noche de copas, una noche loca, ¿sabes? Ajá, sí, como decía María Conchita. Exactamente. Ajá, y de Bueno, no, repente el día del funeral aparece esa persona y dice, yo soy ese hija, es su hijo. dicho, Ajá, ese es su dicho contra lo que dice la ley. claro. Él tendrá que probar que en realidad era hijo ese señor. Prueba Claro. de ADN incluida, por Por supuesto. supuesto, ahí una prueba que habla el 206 del Código Civil, que habla precisamente pues de los herederos heterobiológicos y biológicos, las pruebas que pueden hacerse, la sangre, una serie de cosas que Sí. pueden determinar el ADN. Inclusive ha habido casos de personas que tienen fallecido mucho tiempo y como cosa científica o como aparte de este cuento que estamos echando, Sí. es que el cabello es el último parte del organismo que se descompone. El cabello puede pasar muchos años y de hecho se han encontrado cuerpos prehistóricos con cabello. Y el cabello, y hay adelantos científicos que permiten determinar el ADN de ese cadáver que está ahí. Wow. Y si ese ADN en ese cabello es igual al ADN y hay relación con la persona que dice ser hijo de esta persona, fácilmente puede mostrar que él es hijo del Claro. causante. En el caso todavía en Venezuela, parejas del mismo sexo, no hay mayor cosa que hacer a la hora de la herencia, ¿verdad?
no hay esa posibilidad. Ahí tendrían que, no sé, esa persona tendrían que constituir una compañía, por ejemplo. Tendrían que hacer una cosa donde sean socios. Entonces, bueno, a la hora que uno muere, el otro hereda. socio hereda. O sea, no sé. Y hay personas abogadas que uno conoce que han sido alumnos de uno Sí. y siempre se discuten en clase los problemas de ese. Y bueno, la solución hay que buscarla en forma bien empírica, pero hay que buscarla. Porque si hay realidad, como dije hace rato, fíjense bien que yo dije uniones de hecho Así es. tienen los mismos efectos patrimoniales, pero si es un hombre y una mujer. Claro. Si es del mismo sexo, no hay efecto patrimonial. Retomando lo que era, digamos, la inquietud inicial, pero de entrada tener siempre y a mano, además, partidas de nacimiento, cédulas de identidad, RIF de las personas, propiedades de los bienes que se van a dejar, si es una empresa, si es una... Los RIF no son tan importantes. No son tan importantes. Ok. Sino que cuando se va a declarar la sucesión en Ok. el CENIAT, en la cuestión, acuérdense ustedes que el CENIAT es netamente tributario. Ok. Eso que dicen algunos que es que si una declaración sucesoral tú no eres heredero, eso es falso. Ah, ok. Dije antes que el Código Civil dice que inmediatamente producida la muerte del causante, todos los herederos pasan a ser poseedores de la sucesión, porque no puede haber sucesión sin titular en el derecho venezolano. Ok. Okay. ¿Y hay algún trámite que se pueda hacer antes del fallecimiento? Por ejemplo, sabemos que no sé, el abuelo ya está muy enfermo, está muy mayor, y eso sabemos que va a ser cosa de meses. Que va a morir. ¿Hay algún trámite que se debe ir haciendo previamente antes que muera digamos, el causante de esa herencia? No, lo que primero, lo importante es que cada quien debe tener su seguro de identidad y Ok. cada quien debe tener su parte de nacimiento. Ok. Y si es un causante, hay que demostrar que el acta de matrimonio de esta persona que muere, la acta de nacimiento de los hijos. También hay problemas que cuando posiblemente algún padre o una madre muere posterior a la muerte de un hijo, se llama el hijo premuerto. Sí. Ese hijo premuerto, los hijos o la esposa o los herederos de ese hijo premuerto también entran en la sucesión. Claro, No porque haya fallecido antes de la muerte del causante van a perder su derecho a suceder. claro. Claro. Correcto. Ajá, le pregunto, doctor, los matrimonios, o sea, la pareja formalmente casada, legalmente casada, resulta que se casan después de que digamos, el apartamento, la casa que posea uno de ellos fue comprada cuando aún no estaban casados. Muere el dueño de ese o la dueña de ese apartamento, de esa casa, y hereda porque sí la pareja, o puede heredar otro miembro de la familia, llámese hijos, por ejemplo. No, acuérdate lo que le dije ahorita de que en las uniones de hecho, aunque no haya matrimonio, tú los efectos patrimoniales significa que tú vas a entrar igualito como si fueras esposa o esposo. Claro. Correcto. Aun cuando ese bien se haya adquirido antes del matrimonio, o sea, digamos, no es un bien adquirido durante el matrimonio, Bueno, sino previamente uno de los miembros de la pareja lo compró. No, claro, estamos hablando de si son efectos de uniones de hecho o en matrimonio, hay que distinguir cuál de los dos es. Claro. Pero los efectos son los mismos. Habría que demostrar que ese bien es adquirido antes del matrimonio. Claro. ¿Ok? Pero hay una filosofía aquí que muchas veces no es entendible y muy creída en los venezolanos que se llama la plusvalía, que es un término medio capitaloide, medio... Sí, que viene del marxismo. Pues. Más exacto. Por eso dije capitaloide. Sí. Porque señor. no quise usar la palabra marxismo. Ok. Está bien. Entonces, por eso le hice esa asignación. Pero habría que demostrar que ese bien, o sea, y si por ejemplo el otro cónyuge, el que sobrevivió, Mentira No que se puede cayó la ser. llamada tan buena que estaba esta novela. No, vale. Chico, Bueno, el pero derecho de nacer no sé se si quedó podemos. pálido. Nada, 12:59, Ya no hay compadrito. nada que hacer. Ya no hay nada que hacer. Esperaremos a que don Rafael hable. Bueno. Como pasaba en la novela. Sí. Gracias al doctor Luis Carlos que la trabaja. Esto va a pie para otro programa. Pero Tenemos claro, es que es un seriado lo que entrar- queremos hacer. Díganme usted entrar que nos en está estos- escuchando que no es necesario